y en Ipacaraí lo mismo. ¿Usted fue o tuvo la posibilidad de un contacto que lo llevaron de la mano para decirle, ahí se va a producir tal cosa? No. ¿Está esperando eso que le pase? No. Como bien dijo él, somos investigadores de campo, vamos al lugar donde se producen los hechos y corroboramos si los mismos se producen. Es decir, siguen después. Exactamente. Esto no quiere decir que no seamos testigos del fenómeno. Claro. Hemos visto muchas cosas, incluso... muchas veces nos movemos en las zonas donde está el fenómeno porque vamos a la zona donde la gente declara que se produce el fenómeno. La gente tiene miedo, curiosidad, participa, lo rechaza, le da lo mismo. La gente está cambiando la manera de pensar respecto al fenómeno. Uno de los planes de ocultamiento y desinformación fue atacar justamente al testigo desde épocas de atrás. Siempre, claro. Entonces con la gente... desvalorizarlo, descalificarlo. Exactamente, tenía miedo de contar, y más cuando se trataba de temas de entidades humanas. Pero ahora hay más información, la gente puede recurrir a gente que lo puede asesorar bien. Entonces vuelca sus experiencias y la transmite. Exacto, y además está lo que es la investigación, como bien ellos dicen, o sea, van al lugar, relevan el área y empiezan a hablar con la gente del lugar. Si vos vas a Guatavita, 60 kilómetros de Bogotá, o vas a Huayca, 70 kilómetros de Bogotá, y vos hablas con la gente de esa zona, todos te van a hablar de lo mismo, te van a hablar de esas entidades que van a aparecer, te van a hablar de los portales de luz que aparecen, te hablan de energías que entran y salen de la montaña o del lago, o sea que no es algo que esté exento de lo que es hoy la investigación actual o la investigación histórica, porque en Guatavita se habla del acceso de los chicos a esa laguna sagrada. Hay en Catamarca un cerro, el Cerro Azumpay, que es el Cerro de las Luces del Diablo, que la gente hace referencia justamente a una especie de luz que se abre como una puerta. Pero el tema, por lo menos nosotros tenemos la obligación como investigadores de campo, de decir, se puede interpretar que es una puerta porque, bueno, de ahí salen y entran las luces. Pero determinar cuál es la función de lo que se observa y decir, esto es la entrada a una ciudad subterránea o esto nos va a conducir a otra dimensión, es muy arriesgado porque justamente el problema en la investigación de campo surge que un error de interpretación puede alejarnos mortalmente de encontrar la verdad. Mortalmente. ¿Por qué? ¿Con qué investigamos nosotros? ¿Con lamparita, con linterna? No se trata de... En el Capí del Monte vinieron norteamericanos con equipo ultra sofisticado que en nuestra vida vamos a ver de cerca, y ellos mismos han determinado que hay ciertos portales de energía que no hay en otras partes. Guatavita históricamente ha sido investigado, incluso han hecho un relevamiento de... No se puede hablar de portales de energía cuando se habla de portales de energía, da la suposición de que esta es una puerta hacia otro lugar o hacia otra cosa, hacia otro estado. Cuando se habla de la energía del universo, se está refiriendo a un hecho físico concreto que mediciones científicas han demostrado que en muchos lugares de nuestro país, regiones donde, bueno, la ionización negativa produce un estado de bienestar, hay distintas cargas en el ambiente. De energía que de pronto no tiene nada que ver con un portal. Es que justamente relacionado con lo que estaba diciendo Daniel, creemos justamente por el patrón que lleva el fenómeno relacionado a lo que vos decías antes, que no hay una diferencia entre campo-ciudad, no es que lo ve el creyente del campo y el racional de la ciudad no lo ve. En todos lados se ve. Si se da más en el campo o en situaciones aisladas, es justamente por el patrón de aislamiento que elige el fenómeno. Y relacionado a esto, no nos preguntamos por la idea de cuál es el origen, sino cuáles son las intenciones del fenómeno. A eso es lo que focalizamos en el problema. Y relacionado a eso está el tema de los elegidos. Acá no hay elegidos, acá no hay nadie que a través de una técnica se pueda llegar a comunicar. Es un patrón totalmente horizontal que, como se le aparece a la persona en un medio donde no hay nada, a 200 kilómetros, se le puede llegar a aparecer a una aerolínea arriba de una ciudad totalmente poblada. Justamente ahí está la pregunta, no tanto por el origen, que se presta una mayor especulación, sino cuáles son las intenciones. Y por eso focalizar en el sujeto que interactúa con esta luz o esta... Yo quiero preguntarles, más allá de los ovnis, más allá de los objetos, nos inquietaba el tema de los duendes, el tema de las identidades, el tema de por qué y para qué.
Bueno, el por qué están y existen antes que nosotros existamos sobre la Tierra. El para qué forman parte de la naturaleza y de la obra creadora de Dios. Y el por qué se da este tipo digamos, de consustanciación, a lo mejor un poco esquiva, entre el humano, es porque el humano hoy en día tiende a destruir todo aquello que desconoce. O sea, si supiéramos un lugar determinado, que por ahí yo conozco, en donde hay construcciones generadas por los llamados gnomos, ¿qué harían? Generarían un barrido de esa área para a lo mejor tratar de meterse, indagar y meterse en lo donde no deben meterse. ¿Te cobrarían impuestos? Y es factible. Y discutíamos si la ciencia, hay ciencias, hay investigadores que admiten puertas dimensionales. ¿Usted qué información tiene? Bueno, saquemos el prejuicio, porque hay una parte de los integrantes de la ciencia que rehuyen a todos estos temas. Lo cierto es que, por ejemplo, en Noruega, en Hesdalen, en el Valle de Hess, un grupo de científicos de la Universidad de Oslo está investigando desde hace más de 10 años las apariciones de luces en el Valle de Hesdalen, decía en Noruega, con instrumentos sofisticados, personal capacitado, observadores constantes, inclusive aparatos que están filmando y registrando todo movimiento anómalo durante todos los días del año, durante todas las horas del día. Esto demuestra que hay una apertura de parte de la comunidad científica a entender este fenómeno. Lo que pasa es lo siguiente: por una razón lógica, la ciencia tiene que tener evidencia de aquello que estudia. Hasta hace 10, 15 años, los fenómenos luminosos, inclusive en la ovniología, eran rechazados como partes del mundo mitológico. Desde que comenzaron a mostrarse evidencias, fotografías, estoy hablando de que las luces en Hesdalen se han medido hasta por radar, espectrómetros, se han determinado cosas sustanciales sobre su constitución, digámoslo así, la actitud ha permitido que los científicos a nivel mundial comenzaran a preguntarse si las esferas de luz relacionadas con los ovnis no eran parte de la mitología, sino del mundo tangible, real. Y esto se ha demostrado. Las luces han dejado de pertenecer al mundo tangible. Lo mismo va a ocurrir con todos los fenómenos relacionados, puertas dimensionales, seres extraños. Lo que hay que hacer, sí, es determinar primero una metodología para tratar de producir esa interacción, encontrarnos con esos seres o no, o con esas entidades, tratar de medirlas, tratar de interpretarlas, ver en qué contexto se mueven. Lo decían en el bloque anterior, lo decía antes, hay que ver cuál va a ser la actitud de este ser humano que incluso ni siquiera tolera a su semejante, ¿no? Sí, además si no tolera a su semejante, ¿cómo va a admitir la posibilidad de una identidad? Creo que no hay ni siquiera además este antagonismo, porque todo lo que es la ciencia de apertura, hoy lo que se está investigando sobre lo que ocurre en distintos lugares llamados sagrados de la antigüedad, en lugares energéticos, no se contradicen contra la ciencia, porque si existen los portales dimensionales o existe la vida extraterrestre y esa vida de alguna forma se está manifestando, puede haber testigos ocasionales que van dando testimonio de esto a través de la historia, y luego la ciencia lo va a ir refrendando y lo va a ir analizando. Es que de testimonio, Candela Aranda, la defensora de los movimientos afro-indoamericanos, se refiere a gnomos, duendes, y no asocia el tema extraterrestre, y lo dice de esta manera. Las puertas dimensionales están adentro nuestro, o sea, en el proceso de avanzar, de crecer, de pasar y querer saber más, es donde nosotros vamos a estar abiertos a pasarlas, a llegar a verlos. Si usted pasó el plano terrestre y se va un poco más arriba y quiere ver lo tridimensional y lo cuartidimensional, entonces está dentro de usted. Si usted está preparado, lo va a ver, sin ingerir, volvemos a decir, sin ingerir nada. Para mí los gnomos, hadas y duendes pertenecen a la naturaleza, no tienen nada que ver con lo extraterrestre. Yo creo que hay gente que está más conectada que otras, ¿sí? Hay gente que tiene una visualidad más amplia o una amplitud más grande o una posibilidad de llegar más a los duendes, como otros están más conectados a los extraterrestres. Cuando se hacen esos retiros y se van a las montañas o se van a los valles, es donde tú puedes tener más la comunicación con ellos. ¿Por qué? Porque es naturaleza viva y es el ser humano en la Tierra hacia el universo.